Festival Internacional Digital de la Memoria, Memorarte Fest. Transformaciones. Música. ¿Quién se ha robado el amarillo del pajarillo en mi bandera? ¿Quién está escribiendo el azul de los mares con la sangre derramada? ¿Quién se ha robado el río y a los niños deja morir? ¿Quién ha roto la montaña desangrando a la Pachamama? ¿Quién asesina la primavera de esta nueva era? Ay, 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 cayó la belleza de los versos del poeta, quien destrozó la existencia del que defiende la naturaleza. Quien se llevó la vida del estudiante y su rebeldía, al maestro que su enseñanza y su talento con él compartía. Quien asesina la primavera de esta nueva era. Ay, 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 Es hora de construir más puentes para pasar y no murallas para luego espantar. Alza tu grito tus pensamientos, que la ignorancia se la lleve el viento. Que callen los fusiles de la muerte y mis guitarras toquen la nueva suerte. La 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 la. Es hora de construir tus puentes para pasar. Alza en tu grito tus pensamientos, que la ignorancia se la lleve el viento. Que callen los fusiles de la muerte y mil guitarras toquen la nueva suerte. Festival Internacional Digital de la Memoria, Memorarte Fest. Transformaciones. Música. Desde la Sureña, tu radio, Estamos emitiendo con mucha alegría. desde la tierra de los Macures en Machines, damos la bienvenida Tasmaquina, a Itsuri con su nuevo trabajo musical. a Yactacumbal. Tierra querida nacida en los Andes, cuna de cóndores, donde nos viste nacer.
nevados y los ríos cerca de mi pueblo están. La cultura y las costumbres nunca vamos a dejar. Los nevados y los ríos cerca de mi pueblo están. La cultura y las costumbres nunca vamos a dejar. Nuestra historia de los pastos empezando a rescatar, las mujeres y los hombres dispuestos a trabajar. Nuestra historia de los pastos empezando a rescatar, las mujeres y los hombres dispuestos a trabajar. Cumbaleños, por tu tierra todos debemos cuidar. Somos hijos de la altura y del frío de un volcán. Cumbaleños, por tu tierra todos debemos cantar. Con zampoñas y las quenas este hermoso y gran lugar. Las leyendas y los mitos dentro de mi pueblo están. Las montañas y lagunas que renacen en Cumbal. Las leyendas y los mitos dentro de mi pueblo están. Las montañas y lagunas que renacen en Cumbal. Cumbaleños, por tu tierra todos debemos cuidar. Somos hijos de la altura y del frío de un volcán. Cumbaleños, por tu tierra todos debemos cantar. Con zampoñas y las quenas este hermoso y gran lugar. Festival Internacional Digital de la Memoria, Memorarte Fest.
Uy, para Lucer González, con sentimiento. Te levantas sin oír, porque siempre eres feliz. Un café llena tu taza, todo el día si no te aguantas. Tú pensando en el futuro, nadie sabe lo que pasa. Por las calles sonriendo, el sol sigue latiendo. No me asusta el pensamiento que los malos estén mintiendo. Señoritas, hay que echar, yo podrá estaré contento. No despiertas de tu sueño, en San Siro vas jugando. El bambino que te mira, es tu vida sin mentiras. Yo mi alma creo en ti, desde el día en que nací. En tu fuerza existir y tu amor quiero siempre sentir. Han quitado muchos años de alegría. En diciembre me contaste mi baguette. Siempre sigues adelante con esmero. Niño sin zapatos, pero con ganas de correr. Nostalgia canaglia con ricordo cartolaceo 1990 dove è iniziato tutto in 4 anni la selva mi ha avviato il corazon e con questa pandemia io rifletto tutto sto. Muchos años de alegría. Un diciembre me contaste mi baguette. Siempre sigues adelante con esmero. Niño sin zapatos, pero con ganas de correr. Volto tanti anni di allegria. Un diciembre me contaste mi baguette. Sempre guardi avanti con tanto coraggio. Niño sin zapatos, pero con ganas de correr. Buenos días para Colombia y buenas tardes para Italia. Le damos la bienvenida al Memorarte Fest, el primer Festival Digital Internacional de la Memoria, organizado por la Asociación Migras de Roma y por el Nodo Italia en apoyo a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y en homenaje a las víctimas del conflicto armado en Colombia. Está orientado a ofrecer a un público amplio y heterogéneo una serie de actividades, reflexiones y acciones creativas para sensibilizar al público asistente sobre la importancia de la reconciliación en Colombia, del proceso de paz,
del trabajo de la Comisión de la Verdad, del reconocimiento de las víctimas y del exilio y de la protección de la memoria histórica como perspectiva esencial para la creación del futuro. A través del arte y con su capacidad de reflexionar, transformar y tejer, el festival quiere generar y reafirmar espacios de diálogo, respeto, solidaridad con el fin de que artistas, estudiosos y participantes en general establezcan nuevas narrativas promotoras de paz. Hoy les presentamos un evento que se llama El exilio colombiano en Europa y su papel en la búsqueda de la verdad. Y para ello hemos invitado a 3 personas de gran relieve, 3 mujeres que se han dedicado al estudio de la diáspora colombiana. Entonces, les voy a presentar a cada una de ellas. La primera es Anastasia Bermúdez. Ella es investigadora Ramón y Cajal en el Departamento de Antropología Social en la Universidad de Sevilla y también es científica asociada en la Universidad de Liege en Bélgica. La doctora Bermúdez tiene además un PhD y un máster en estudios latinoamericanos en la Universidad de Londres y se ha especializado en el estudio de las migraciones internacionales, el exilio y los flujos entre América Latina y Europa, con énfasis en participación política y perspectiva de género. Lleva más de 20 años estudiando la diáspora colombiana en Europa y en especial su relación con el conflicto armado y la búsqueda de la paz. Actualmente es co-chair en la sección de migraciones internacionales de LASA, Latin American Studies Association. Entonces le damos la bienvenida a Anastasia. Y seguimos con nuestra segunda invitada, Simona Fraudatario. Ella, en cambio, es investigadora en derechos humanos, trabaja desde hace más de 10 años allí donde los derechos humanos se encuentran seriamente amenazados y violados. Desde el 2007 realiza actividades de investigación y coordinación para el Tribunal Permanente de los Pueblos de la Fundación Lelio Basso en Roma, promoviendo en América Latina, Asia y África caminos de memoria, justicia y participación de personas y colectividades que sufren la exclusión, la desigualdad económica y social. En este momento es estudiante de doctorado en la Universidad Roma III y colabora con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en el Nodo Italia. Nuestra última invitada, no última por ser última, sino de gran importancia, es Marta Inestrosa, representante de la ONG Mujer Diáspora. Ella es colombiana, activista y abogada exiliada en Londres desde hace más de 20 años. Actualmente hace parte del equipo de la Comisión de la Verdad en Europa para la toma de testimonios. Entonces le doy la bienvenida a nuestras 4 oradoras y espero que este espacio sea un espacio importante de reflexión y de conocimiento sobre el exilio colombiano en Europa. Entonces vamos a analizar poco a poco a través de las ponencias de nuestras invitadas algunos aspectos. Entonces la primera que empieza es Anastasia Bermúdez y nos va a hablar sobre las transformaciones del exilio colombiano en Europa, causas, contextos y vidas. Ok, hola Anastasia, te doy la bienvenida y te doy la palabra para que sigas tú con la presentación. Gracias, Alessandra. Les voy a compartir la presentación que he hecho en PowerPoint y enseguida comienzo. ¿Se ve? Bueno, pues gracias a todos y gracias a Alessandra y a mis 2 compañeras por la posibilidad de compartir estas reflexiones con ustedes y de contribuir a un diálogo sobre la formación, la situación y la participación del exilio colombiano en Europa en relación con el proceso, con el conflicto armado y el proceso de paz en Colombia. Muy brevemente lo que voy a hacer hoy es hablarles un poco sobre el caso de las comunidades de refugiados colombianos en Europa en base a los estudios que yo he ido realizando desde mediados de los años 90. Teniendo en cuenta siempre que, bueno,
el exilio colombiano en Europa ha estado siempre relativamente invisibilizado por dos razones principales, ¿no? Uno es la idea de que las migraciones colombianas al exterior han sido principalmente económicas, y la otra es la complejidad del conflicto, su duración y la transformación en el tiempo, que hace que a veces sea difícil separar quiénes emigran por unas razones o por otras. Por lo tanto, cuando aquí hablo de refugiados y exilios, no estoy teniendo en cuenta solamente a las personas que llegaron a Europa y obtuvieron el estatuto de refugiado o similar, sino a todas las que tuvieron que salir del país huyendo de la violencia. Pues bien, teniendo esto en cuenta, yo he dividido la formación de estas comunidades en tres etapas amplias. Una primera etapa que va desde la llegada de los primeros refugiados en los años 70 del siglo pasado hasta los 90. Estos flujos siguieron la estela de otros refugiados latinoamericanos y son recibidos principalmente por países con amplia tradición de acogimiento, como son los países nórdicos o el Reino Unido. Y aquí les pongo una... Vale, pues aquí simplemente les he puesto un gráfico para que vean un poco la evolución que tuvo la llegada de personas reclamando asilo desde Colombia al Reino Unido desde mediados de los 80 hasta finales de los 90. Entre estos primeros casos predomina el perfil tradicional del exiliado político de izquierda, que fueron duramente golpeados por la represión desatada por el gobierno colombiano durante los llamados años de la Guerra Sucia en América Latina. En general, comparado con el acogimiento recibido más tarde, estas personas consiguen fácilmente el estatus de refugiado y cierta protección social. Vienen en gran parte con la idea de pasar un tiempo limitado en Europa, por lo que desde el exterior tratan de continuar su trabajo político en colaboración con otras organizaciones. Sin embargo, ante el deterioro de la situación en Colombia, muchos acaban quedándose. Y les pongo aquí el ejemplo de un caso de una entrevista realizada en 2003 a una persona que llegó, a un hombre que llegó en 1978 a Europa, ya que trabajaba con grupos de izquierda, y vino con su mujer escapando de la violencia del Estado, uniéndose a un hermano que ya vivía en Europa. No les voy a leer los trozos de la entrevista, pero los pueden ir ustedes viendo mientras yo sigo con la presentación. Pues bien, una segunda etapa comenzaría desde finales de los años 90 y comienzos del siglo XXI hasta aproximadamente 2008, que es cuando se disparan los flujos migratorios desde América Latina hacia Europa, debido a varias crisis económicas y políticas en la región y otros factores. Y aquí vemos en la siguiente diapositiva el total de solicitudes de asilo de nacionales colombianos por principales países europeos, excluyendo a España, que lo voy a tratar ahora aparte, desde finales de los 90 hasta 2008. Durante esta época, los países del sur de Europa, en especial España, se convierten en destinos principales, mientras que otros países endurecen sus políticas migratorias. Aquí tienen el caso de España. Esto sería ya la evolución en el tiempo en el caso de las solicitudes de asilo en España. Por un lado, en respuesta al deterioro de la situación sociopolítica en Colombia, aumentan las personas que huyen al exterior, así como la variedad de perfiles, incluyendo no solo refugiados de izquierda, sino también personas amenazadas por la guerrilla o afectadas por el narcotráfico y otras violencias. Y les pongo aquí también un segundo caso de una mujer entrevistada en 2005, que llegó a Europa en 2001, huyendo de la violencia de la guerrilla, de las amenazas de la guerrilla, y que luego se le unieron su marido y sus hijos. Como veis, este caso es bastante más complicado del caso 1 que hemos comentado anteriormente. Por otro, Europa durante esta etapa se cierra cada vez más a los flujos extracomunitarios, cada vez resulta más difícil conseguir refugio, y la expansión de las políticas neoliberales hace que las condiciones para los solicitantes de asilo sean cada vez menos favorables, por lo que algunas personas huyendo de la violencia entran a Europa con otros estatus migratorios, como estudiantes, con visado de turistas, etc. Este sería también el caso 3 que pongo aquí de un hombre entrevistado en 2005, que llega a Europa en 2001, justo antes de que impongan el visado a las personas que llegaban de Colombia, y que luego más tarde se le unen su mujer y sus hijos, pero de una manera mucho más complicada.
Finalmente, una tercera etapa tiene que ver con cambios más recientes en origen y destino. Aquí tocaría resaltar, por un lado, el impacto de la crisis económica que comienza en Europa en 2008 y sus efectos sobre las migraciones colombianas, reducción de nuevas entradas a Europa, reemigraciones dentro de Europa y retornos a Colombia, y también el refuerzo mayor de fronteras en Europa, en especial tras la llamada crisis de refugiados, lo que afectó también a los solicitantes de asilo que llegaban de Colombia. Por otro lado, tenemos los efectos del proceso de paz en Colombia, por una parte los retornos de personas refugiadas a Colombia y más recientemente un nuevo aumento de las solicitudes de asilo en Europa en los últimos años como consecuencia del deterioro de la situación social y política en el país, con una breve mención a la situación actual de COVID que ha generado nuevos cambios y problemáticas a la hora de cruzar fronteras. Y ahora les pongo cómo ha aumentado el número de solicitudes de asilo de nacionales colombianos dentro de la Unión Europea y en España en particular a partir de 2015 y sobre todo disparándose a partir de 2016, que sería esta parte de aquí del gráfico. En este otro cuadro podéis ver, digamos, las cifras detalladas por país de recibimiento de estas solicitudes de asilo, viendo en este caso que España ha sido el país principal, seguido por mucha diferencia por Italia, Francia, Suecia, Alemania, etc. Y algunos países que a finales de los 70 y durante los 80 fueron países principales de llegada para los asilados colombianos, como los países nórdicos, quitando el caso de Suecia, asumen una menor importancia ahora. Aquí podemos ver también cómo las decisiones iniciales positivas, en la mayoría de los casos, la inmensa mayoría, la parte amarilla, son rechazadas y solamente una parte muy pequeña son aceptadas como con el estatuto de refugiado, estatutos humanitarios u otras variedades según el país de llegada. Aquí tienen el mismo gráfico, pero por país. Entonces pueden ver como en algunos casos, por ejemplo, en los casos de España, Suiza, Reino Unido, Dinamarca y Alemania, en términos relativos, el porcentaje de solicitudes denegadas es altísimo. En el caso de Francia, Italia o Bélgica es algo menor. Y esto ya muy brevemente, para el caso de España, pueden ver cómo, comparado con otras nacionalidades que llegan solicitando asilo, el caso de Colombia es el que menos solicitudes se aceptan, ¿no? Y si lo comparan con la barra de la izquierda, que es el caso de Venezuela, pueden ver la diferencia en el porcentaje relativo de aceptación de solicitudes de asilo entre estos dos países. Muy brevemente ya, quería mencionar solamente algunas de las problemáticas y afrontamientos principales que han tenido los exiliados colombianos en Europa. Por un lado, en cuanto a las problemáticas, estarían los modos de salida y de llegada, dependiendo de lo traumática que haya sido la salida y la llegada a Europa. Esto va a condicionar luego las formas de vida de estas personas cuando llegan al país de destino, ¿no? Los estatus migratorios también son muy importantes. Aquí pongo casos que contrastan, por ejemplo, el caso de Nelly, que es una refugiada colombiana que llegó a Europa a finales de los 80 y que fácilmente consigue el estatuto de refugiada, mientras que el caso de Rocío sería el caso de una persona que llega más tarde a Europa huyendo de una violencia que es mucho más difícil de definir y que por lo tanto va a complicar su solicitud de asilo. Igualmente, los llamados procesos de integración, los factores que más van a pesar en la vida de estas personas son el acceso al empleo, sobre todo de aquellos refugiados que llegan con altos niveles de cualificación y que se ven abocados a entrar en el mercado laboral en empleos muy precarios, algo que va a ser un shock inicial que va a condicionar también sus maneras de integrarse a la sociedad, a la llamada sociedad de acogida, ¿no? Igualmente, el acceso al alojamiento, a los servicios sociales, que como ya mencioné antes, a medida que se van reduciendo los estados de bienestar en Europa, va a ser mucho más complicado para los refugiados también. Y el caso de la salud, tanto física como mental, sobre todo en los países, quitando España, donde tienen que aprender un nuevo idioma, es muy complicado, así como las relaciones familiares que se mantienen con las personas de la familia, los miembros de la familia que se quedaron en Colombia, ¿no? Y les pongo aquí dos ejemplos breves.
Pero para no quedarme hablando solamente de problemáticas, quería hablar un poco también de que esta diáspora colombiana en el exterior ha mantenido una participación social y política, tanto en las comunidades donde se han integrado, donde se han formado, como en las comunidades de origen que dejaron atrás, ¿no? Tienen una tabla de la participación en las elecciones presidenciales en Colombia desde el exterior, con unos porcentajes en la última columna que han estado reduciéndose a través de los años, que dan la impresión quizás de una diáspora no muy participativa, pero como comenta aquí uno de los casos entrevistados, Elena, esto tiene que ver mucho con las condiciones de vida que enfrentan los refugiados una vez que llegan a Europa, ¿no? Las dificultades para integrarse, para rehacer su vida, etc. Sin embargo, si nos fijamos más en un trabajo político menos convencional, menos formal, no orientado hacia la participación electoral, digamos, pues en los últimos años, a pesar de las dificultades propias, de la desconfianza, de la falta de recursos, etc., se han multiplicado las organizaciones, las iniciativas, en especial en conexión con el trabajo sobre los derechos humanos y la paz, ¿no? Estas acciones se suelen combinar con el trabajo de cara a atender las necesidades de las diferentes comunidades de refugiados, inmigrantes colombianos o latinoamericanos en los países y ciudades donde se forman. Y les pongo solamente como un ejemplo el caso del Foro Internacional de Víctimas, que es una de las iniciativas principales, pero no la única, que se ha fortalecido en los últimos años a través de su participación en el proceso de paz en Colombia. Y bueno, lo dejo aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Anastasia, por esta exposición acerca del exilio colombiano y cómo ha evolucionado y cómo ha cambiado a través del tiempo. Ahora le doy la palabra a Simona Fraudatario, que en cambio tiene una ponencia que se llama El aporte del testimonio del exilio en la reconstrucción de la memoria histórica. Entonces, a ti la palabra, Simona. Bueno, muchas gracias a Alejandra, Anastasia y a Marta por estar aquí, y sobre todo a todos los organizadores del Memorarte Fest por darnos esta oportunidad, y en particular por dar a mí la oportunidad de proponer algunas primeras reflexiones de un trabajo que se está realizando en este momento. Y que tiene, digamos, como base la experiencia directa de la toma de algunos testimonios que se han realizado aquí en Italia. Tengo que aclarar, antes de entrar en los temas y proponer esta reflexión preliminar, que cada entrevistador tiene un compromiso de confidencialidad tanto con la Comisión de la Verdad que con los testigos mismos, entonces con todos los sobrevivientes o los exiliados y exiliadas que se acercan a la Comisión de la Verdad y que quieren dejar el testimonio. Voy a utilizar mayormente la palabra entrevista, aunque no es una palabra que yo considero apropiada para el trabajo que se está realizando, que es más bien un diálogo y un acompañamiento digamos, a los sobrevivientes en digamos, el conocimiento y en la elaboración de su propia experiencia y verdad. Algunos datos. En Europa se han realizado alrededor de 500 más o menos entrevistas, han sido subidas al sistema 490 entrevistas que se están procesando y analizando, y como han podido entender un poco ya de la presentación de Anastasia, la mayoría de las entrevistas se han realizado donde hay una mayor presencia de exiliados y exiliadas y una mayor quizás participación digamos, en las dinámicas y procesos que se realizan allá en Colombia. Hablo de participación política, por supuesto. Entonces, España es el país que ha realizado más entrevistas, Inglaterra, Suecia, Bélgica, Alemania y Francia. Y en Italia, ¿qué ha pasado? En Italia tenemos algunas criticidades a nivel numérico, y digamos, podemos avanzar algunas hipótesis para explicar estas criticidades desde mi punto de vista, pero también se ha visto en la reconstrucción de Anastasia
Anastasia, Italia no es un destino principal de parte de los colombianos. Por otra parte, también la composición social de los exiliados, exiliadas en Italia puede tener elementos de criticidades, porque muchos de ellos se consideran migrantes económicos y no se consideran víctimas o personas afectadas del conflicto armado. Además, otra hipótesis puede ser, y otro elemento, la dispersión a nivel territorial de los exiliados, la falta y ausencia de una organización fuerte, importante, que puede ser reconocida, organización de colombianos, que puede ser reconocida por los colombianos que llega a Italia y que tenga digamos, una difusión, una presencia importante a nivel territorial, quizás un carácter y una identidad demasiado política de las organizaciones italianas que se ocupan de solidaridad con Colombia, que generan medio y desconfianza entre los colombianos, y una actitud en general de desconfianza de los mismos colombianos entre colombianos, así como ha declarado uno de las personas entrevistadas, que me decía que los colombianos somos colombianos por todas partes, somos colombianos en Colombia y somos colombianos también en otros países. Entonces tenemos que mirar el aporte del caso italiano no desde un punto de vista numérico, sino desde un punto de vista de contenido. Y cuando hablo de contenido hago referencia al sector o la categoría de personas exiliadas que se ha acercado a la comisión, y a los hechos violentos y la época de referencia que han relatado a lo largo de la entrevista. Puedo dar algunos ejemplos sin entrar en los detalles, pero para mostrar más o menos la multiplicidad de casos que se han acercado a la comisión. Por ejemplo, tenemos una entrevista sobre la época de la violencia de finales años 50 y 60, que es una particularidad italiana porque es muy difícil alcanzar llegar a encontrar este tipo de testimonio, y que ha mostrado una dificultad muy fuerte de reconstruir las dinámicas de la violencia por la distancia temporal y sobre todo por el aislamiento que esta persona ha sufrido. Y entonces casi se puede decir que la memoria de la violencia sufrida se ha quedado en una dimensión de dolor individual, y que no ha sido posible aún llegar a una elaboración, digamos, más general y que se refiere al contexto de la violencia en general. Luego tenemos otra entrevista, otro testimonio sobre la protesta estudiantil de finales de los años 60, entonces hablo del 68, que también es una particularidad del caso italiano, y porque relata y da, digamos, informaciones importantes sobre las detenciones arbitrarias, y en esta entrevista se veía muy fuerte la voluntad del testigo de afirmar su propia verdad ante hechos que aún no se habían esclarecido, porque no ha sido posible esclarecer en Colombia a lo largo del tiempo. Luego tenemos la época de Turbay Ayala, de finales 70 e inicios 80, donde se han mostrado más o menos digamos, las dinámicas, todo el caso de los presos políticos y digamos, la dimensión de la tortura como hecho de represión. Al mismo tiempo se ha demostrado cómo en esa época se empezaba a extender la dinámica de terror no solo a los opositores políticos, sino también a toda la sociedad civil y a todos el cuerpo social colombiano, a través de un clima de inseguridad y terror. Tenemos testimonios sobre la desaparición forzada de finales 80 y año 90, también muy importante porque son símbolo de la desaparición, como son elementos de consideración de la desaparición como método de desaparición forzada, como método de represión. Otro testimonio ha sido el de la desmovilización de actores armados a finales de los años 80, donde el tema de la representación, de la participación de representantes de actores armados en la vida política es un tema muy delicado y que tiene una actualidad muy fuerte en el tiempo que estamos viviendo. Y una historia de vida, que no es una entrevista, sino una historia de vida muy interesante, ha dado prueba de la dimensión
del micronarcotráfico en las periferias urbanas de Bogotá, donde el tema de la violencia, bueno, se demuestra mucho cómo la violencia queda como única posibilidad de sobrevivencias en estos contextos. Y el exilio también es la única posibilidad digamos, de responder de manera contraria a esta lógica que monopoliza la vida de las personas en estos barrios periféricos. Entonces pueden ver que hay en el caso italiano una multiplicidad de voces en diferentes líneas temporales que dan cuenta de algunos aspectos. Un primer aspecto que ya Anastasia ha introducido es la complejidad del conflicto armado, sus dimensiones y lógica en diferentes fases de la violencia. El otro aspecto puede ser el impacto en lo individual, pero también en el tejido social de la sociedad, porque cada testigo reconstruye siempre un contexto, no simplemente habla de su experiencia, sino da cuenta de un contexto, es decir, de todo lo que pasa en sus alrededores. Y el otro aspecto fundamental, que luego si tenemos tiempo, voy a hablar también de esto de manera más profundizada, es lo que yo defino la externalización de los hechos victimizantes que se realizan a través del exilio. ¿Y cuál es el aporte, de manera general, el aporte del testimonio? Yo quiero hablar más del testimonio en fórmula plural, entonces de los testimonios. El testimonio es, antes de todo, la fuente principal del trabajo de la comisión por diferentes razones y diferentes, digamos, aspectos críticos, pero es la fuente principal de información. También porque la Comisión de la Verdad quiere dar digamos, una centralidad a las víctimas directas o indirectas del conflicto armados que podemos resumir con la expresión de personas afectadas. El testimonio es un acto voluntario, es ante todo un acto individual, porque la mayoría de las entrevistas tomadas son de testimonios individuales, aunque hay algunas entrevistas colectivas que se han realizado en algunos países. Y el otro elemento que tenemos que enfatizar y que destacar es que el enfoque de la comisión es un enfoque psicosocial. Esto caracteriza tanto las actitudes del entrevistador como las actitudes de la persona que deja el testimonio. Es decir, que reconstruye una circunstancia específica, da lugar a un contexto de la producción de la entrevista que caracteriza el diálogo en forma de acompañamiento hacia la reconstrucción de una verdad y de la verdad de cada uno. Entonces, no estamos en la circunstancia de una denuncia delante de organizaciones de los derechos humanos, que es lo que más se ha visto en la historia de Colombia, y de parte de los testimonios y de los entrevistadores no hay una voluntad incriminatoria. Entonces el testigo que quiere hacer, más que demostrar su verdad, el testigo quiere mostrar su verdad, que es siempre una elaboración de lo vivido, es siempre una construcción y por supuesto no puede ser considerada una calca. Uno de los aspectos que más me han impactado es la postura ética de cada testimonio delante de la comisión que en aquel momento yo represento, porque el testimonio se ofrece con toda su verdad, es decir, con todo lo que ha vivido y manifiesta libremente todas sus incertidumbres. Entonces, cada testimonio y cada verdad reconstruida en algunos momentos se manifiesta libremente como incompleta y fragmentaria. Y en el ámbito de lo interpretativo esto no presupone ningún tipo de problemática, porque no es posible pensar, y sobre todo la comisión no piensa, que unas construcciones sean más verdaderas que otras y que hay construcciones falsas porque son incompletas, sino que cada testimonio ofrece ángulos diferentes y perspectivas diferentes para mirar al conflicto.
Y esto claramente pasa en cada trabajo de memoria y verdad y en el ámbito del trabajo de derechos humanos, que tiene distinciones relevantes, por ejemplo, con respecto al discurso académico. Y en estos contextos, es decir, en estos contextos de trabajo de memoria y verdad, las voces de los testimonios, por esto al plural, son todas fuentes y expresión de una multiplicidad de informaciones y puntos de vista a considerar. Entonces, la verdad o las verdades que se reconstruyen no quieren alcanzar una sumatoria de voces, no es ponerla una al lado de otra, sino identificar, el objetivo principal es el de identificar y problematizar algunos ejes y retos comunes que dan cuenta de una realidad muy compleja y difícil, y para hacer sobre todo un relato abierto que tenga el propósito de trazar puentes para facilitar la comprensión y la transmisión de la verdad y sobre todo de la memoria. Os propongo algunas reflexiones que por supuesto son preliminares y aspectos comunes que yo misma he encontrado en estos testimonios. La primera reflexión es la necesidad de volver. Es una necesidad muy fuerte, yo creo que está experimentando la colectividad de colombianos al exterior y que está experimentando la Comisión, y es la necesidad de volver a lo experiencial, porque tenemos que pensar, imaginar nuevas categorías o significar categorías ya existentes para explicar lo que ha pasado en Colombia y lo que ha pasado con el exilio. Y me refiero sobre todo a las categorías de víctimas y a la categoría de exilio, porque no todos los colombianos exiliados se reconocen como víctimas, sino todos los colombianos exiliados se reconocen como colombianos exiliados, pero han sufrido hechos victimizantes. Entonces este es un primer reto, un primer desafío que hay que enfrentar. Estas categorías son controvertidas y ambivalentes. Como estaba diciendo, algunos exiliados reivindican la libre elección de salir de su propio país para buscar una cotidianidad sin miedo y una cotidianidad sin violencia. Pero en esta, reivindicación sobresalen dos elementos para mi manera de ver muy importantes. Hay una subestimación del exilio como hecho victimizantes, y al mismo tiempo normalización y aceptación del exilio y no consideración del exilio como hecho excepcional de la vida de una persona. Este discurso tiene mucho que ver en el marco del actual debate sobre la migración en general, que no tiene que ver solo con los colombianos, sino con todos los migrantes que vienen de todos continentes, sobre todo en el caso de África. Este discurso tiene mucho que ver con el derecho de cada persona de quedarse en su propio país, del derecho al retorno o del derecho a vivir en paz en su propio país, que es particularmente relevante en el contexto colombiano en la actualidad que se está viviendo. Otros retos principales que salen de los testimonios es salir de la fragmentación y de la ruptura existencial y temporal que el exilio ha producido. Porque el exilio es como si hubiera dividido las vidas de las personas en diferentes partes, antes del exilio y después del exilio. Y es una ruptura muy fuerte. Y es por esto que la mayoría de las personas sobrevivientes que han dejado testimonio tienen una elaboración muy fuerte de lo que ha pasado antes del exilio y una subestimación de lo que ha pasado después. Entonces, un trabajo de elaboración interior que necesita aún más tiempo para pensar y colocar el exilio en una dinámica general de la vida de estas personas. Entonces, dejar testimonio es el primer paso de una elaboración que produce síntesis, es decir, que es el primer paso para encontrar una clave de sentido en la historia individual. Voy terminando. En muchos casos el diálogo íntimo da lugar a una fuerza reflexiva y a una razón crítica muy fuerte de parte del sobreviviente.
Y esto es cuando el acto del testimonio se pasa de ser acto individual y se transforma en acto político. ¿Qué pasa cuando sucede esto? Se trasciende la dimensión individual y se trasciende la elaboración de lo vivido como memoria individual, porque el testimonio a lo largo de la entrevista, y sobre todo en la parte finale, perdón, el testigo en la parte finale de la entrevista, se da cuenta que su historia particular es también la historia, puede ser representativa de la historia de todos los exiliados y las exiliadas y de los sobrevivientes del conflicto y en general de la sociedad colombiana. Entonces se entiende que el trabajo de la comisión es, en síntesis, regresar a la experiencia y construir un conocimiento que es socialmente compartido. Y a través de este proceso, lo individual puede entrar en la dimensión social y colectiva. El último reto que yo creo es importante y desafío para el futuro próximo de los sobrevivientes que viven fuera de Colombia es si este trabajo de memoria en torno al exilio puede dar lugar a la superación de las fragmentaciones de la identidad, de las identidades, como decía antes. Y hay que, según mi manera de ver, apostar si el debate sobre esta memoria puede fortalecer el sentimiento de identidad colectiva entre los exiliados y garantizar una mayor participación para la necesaria construcción de la paz en Colombia. Es una apuesta, yo creo, sobre la consideración de otras formas de entender lo vivido que permiten al sobreviviente de ser parte activa del proceso social que es en curso. Gracias y termino aquí. Muchas gracias, Simona, por esta importante visión que nos has dado, por esta dimensión que nos has mostrado. Ahora invito a Marta Inestrosa a hablar sobre las mujeres constructoras de paz. Ella nos muestra otra parte, otra faceta del exilio colombiano y tiene que ver más con las mujeres y con su experiencia ella misma como activista. Entonces, Marta, a ti la palabra. Bueno, muchas gracias a Memorarte, Alejandra, por esta invitación y permitirnos compartir con Anastasia, con Simona, este espacio para visibilizar un poco el trabajo de las mujeres como constructoras de paz. Muy importante, retomando como un poco lo de Anastasia, esa línea de tiempo del exilio y también lo de Simona, esa labor tan importante, esa tarea que tiene la Comisión para el esclarecimiento de la verdad, para la memoria, para saber cómo ocurrió, por qué ocurrió el conflicto colombiano que hemos vivido por tantos años. Bueno, Mujer Diáspora se inició en el 2014, el año en que se puso en evidencia la necesidad de que la mujer en la diáspora fuera escuchada en Colombia, que su voz se tomara en cuenta en el proceso de diálogo, que 2 años después se sellaron en una firma de esperanza y de amor. Porque muchas fuimos testigos de la crueldad de la guerra en nuestra patria. Era justo que fuéramos visibilizadas para establecer los criterios de la paz anhelada. Somos mujeres colombianas en diáspora que buscamos visibilizar y en especial crear espacios de nuestra memoria colectiva acerca de nuestra verdad dentro del conflicto armado, asumiendo nuestra identidad doble como colombianas y migrantes. A lo largo de las últimas décadas, millones de colombianos y colombianas salieron del país buscando un futuro mejor. Muchas fueron víctimas directas
principalmente por razones de estudio, de trabajo, por lazos afectivos. Pero también en esos casos el conflicto armado atraviesa su experiencia vital. Inicialmente tuvo el nombre de Comisión de la Verdad, Memoria y Reconciliación de Mujeres Colombianas en Diáspora. Surgió como una iniciativa que ha desarrollado la diáspora colombiana, como otras muchas, para hacer visible tanto en Colombia como en los países de residencia, hacer visibles. La singularidad de la comisión ha radicado o prioriza la sanación psicosocial, el empoderamiento de las mujeres y el desarrollo de metodologías innovadoras para contribuir a procesos de paz transformadores y sostenibles. Pasa a tener una nueva identidad jurídica como mujer diáspora, pero mantenemos esta misma identidad de como fue originada inicialmente. La iniciativa de Mujer Diáspora busca empoderar mujeres colombianas como constructoras de paz y agentes de cambio en sus respectivos entornos. En el Reino Unido y en Colombia por medio de la creación de espacios seguros, confiables, que facilite la reconstrucción individual y colectiva, como también la reconciliación, la sanación de traumas potenciales causados por el conflicto armado y proceso migratorio. Buscamos también la documentación de experiencias vividas para contribuir a la memoria histórica del conflicto armado y la migración de mujeres colombianas desde una perspectiva de género. Y buscamos también la identificación de las habilidades, brindándole las herramientas y creando alianzas que posibiliten la integración y que incrementen la visibilidad de las mujeres colombianas en el Reino Unido. Pero igual, Mujer Diáspora también tiene sedes en Estocolmo, en Suiza, en Barcelona, en Colombia también. Bueno, en la experiencia que tenemos en Mujer Diáspora es de que existen muchos silencios, existen muchas traumas, muchas crisis en las mujeres que han tenido que salir del país. Y a través de una metodología que fue creada por Helga, quien había estado trabajando con mujeres víctimas de trata, pues implementó la forma más amena, más calurosa para que la mujer pueda abrir su corazón y sanar esas heridas que ha guardado por tanto tiempo. Entonces, dentro de las actividades nuestras está el recibir los testimonios que pueden ser individuales, que pueden ser colectivos, pero que indiscutiblemente inician con una comida, con una acogida, con un ambiente de cariño, donde se escucha música, donde los olores son fundamentales. Y esto hace de que en el momento del relato individual, pues esta mujer se sienta acogida, se sienta protegida, se sienta segura para hablar, de ser ella misma con sus palabras en un espacio donde no va a ser juzgada, en un espacio donde no va a ser criticada. Y generalmente terminamos con un ritual, y muchas veces terminamos bailando, porque es muy importante hacer un cierre luego de haber hablado de episodios traumáticos y dolorosos.
Entonces, estos procesos han hecho de que nosotras mismas logremos encontrarnos nosotras, descubrirnos, redescubrirnos nosotras mismas. Muy posiblemente no tuvimos o no habíamos tenido tiempo para escucharnos nosotras mismas. Y es en este espacio donde hemos logrado muchas, como es mi caso, de volver a revivir talentos y habilidades que tenía, pero debido a la salida traumática, dolorosa, se habían quedado dormidas. Entonces, ha sido una experiencia vital, muy linda, para todas las mujeres, porque no hay diferencias de credos ni de políticas. Peleamos, sí, tenemos nuestros debates, pero en últimas nos abrazamos, discutimos, evolucionamos. Es que es importante también tener esos espacios donde podamos confrontarnos nosotras mismas, donde podamos entender la posición, los sueños de otras personas también, de otras mujeres. También de esta manera salgan propuestas. Nosotras tenemos propuestas muy serias en materia de paz para el país. Nosotras que somos las que ponemos los hijos para la guerra, que hemos sufrido en nuestros cuerpos la guerra, pues eso queremos aportarlo al país como una experiencia de que ocurrió, pero también mostrar de que hemos logrado surgir, de que hemos logrado superar también muchas situaciones traumáticas y que hemos adquirido otros talentos, hemos abierto mucho más la mente y que todas esas herramientas que traíamos y que hemos adquirido las podemos poner al servicio de la paz, de una paz estable y duradera. A mí sí me gustaría hacerte una pregunta, Marta, y es ese trabajo que ustedes vienen realizando desde hace tantos años en el Reino Unido, demuestra pues que hay un colectivo colombiano bastante amplio, ¿no? Pero yo quisiera saber cómo hacen ustedes para para hacer que las personas se acerquen, porque lo que un poco nos decía Simona y también lo que escuchamos antes de Anastasia es que hay una dificultad una dificultad para que la gente se agregue. Entonces, en el caso de ustedes, que veo que tienen una importante actividad, ¿cómo hacen para agregar a las personas? Bueno, nosotros tenemos diferentes actividades aparte de los testimonios. También realizamos actividades artísticas. Dentro del ramillete de mujeres tenemos poetas. Entonces tenemos en diferentes áreas artísticas. Entonces es muy importante echarle mano a los eventos culturales para captar y llamar la atención. Nosotras hemos utilizado estas herramientas de nosotras para acercarnos a otras mujeres. Hemos estado activas académicamente porque vamos a muchos eventos, diferentes universidades, bañamos también a grupos, a otros proyectos, iniciativas. Entonces vamos a cantidad de eventos, tanto colombianos como también acá ingleses, diferentes espacios. Y esto nos ha permitido
tener en este momento 200 mujeres y esperamos llegar que muchas más. Tenemos un grupo de trabajo, un equipo de 12, pero es una base de 200. Vamos al consulado, participamos en los eventos de víctimas. Cuando viene algún funcionario de Colombia, estamos con nuestras denuncias, con nuestros, transmitiendo todo lo que estas mujeres quieren enviarle al país, quieren transmitirle al gobierno y también hacerle llegar a la sociedad colombiana. Entonces es bastante, hacemos obras de teatro. En este momento estamos, después de haber hecho un taller en aprender a hacer un monólogo, ya en este momento se está preparando todo para presentarlo en teatro. Entonces le damos la publicidad, invitamos abiertamente a las mujeres, pero también detrás de las mujeres pues van los hijos y también los esposos. Entonces también, o sea, cuando estamos en los testimonios hay espacios que son solamente para mujeres, pero no quiere decir que seamos excluyentes de sus hijos o de sus esposos o de hombres que también quieran acompañarnos, y de hecho nos acompañan bastante. Entonces somos bastante activas, bastante inquietas, y es increíble que tengamos la primera pastora anglicana colombiana, y el día que se fue a tomar, a ordenar, pues fueron las mujeres ateas, bueno, de todas las religiones fuimos, hasta comulgamos todas. Entonces es bonito porque nos apoyamos entre todas las actividades de una, vamos todas. Y bueno, hay de todas las ideologías, religiones, nos respetamos, hay debates, pero hemos superado, y eso es lo que queremos también transmitirle a todos los colombianos, de que sí se puede debatir sin necesidad de herirnos, lastimarnos, ni matarnos, que el dolor nos debe de identificar, sea de donde venga, es un dolor. Una madre quiere un hijo, por bueno, por malo, por lo que sea, lo quiere, y lucha para que se mejore, pues está en esa constante lucha de que siempre el futuro le sea mejor. Entonces, pues desde este mismo espacio con seguridad estamos también llevando esta voz para que las mujeres que lo escuchen, que lo vean, sepan de que existe mujer diáspora, no solamente en el Reino Unido, sino en España, en Estocolmo, en Suiza, donde es un espacio donde puede ser ella misma, donde si quiere contar su historia, la cuenta, si no, todo es un proceso, escucha a otras, comparte. Este es un proceso donde no hay que poner reglas, es un proceso donde no hay que exigencias, no. Tiene que ser natural para que pueda, tiene que ser algo reflexivo y comprensivo para que sea una verdadera sanación que nos llene y nosotros podamos transmitir todo esto también. Muchas gracias, Marta. Muy interesante lo que nos cuentas. Ahorita quisiera preguntarle a Anastasia sobre lo que ella expuso, un dato que me parece como interesante de entender, y es por qué después del 2015 hay ese aumento tan grande de solicitudes de asilo a España. ¿Por qué en ese momento, no? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no después? Sino justamente en ese año, que cuando estaba ya el proceso de paz andando, por lo que uno se espera que de pronto haya una disminución. En cambio, ¿ese aumento a qué se debe?
Bueno, pues aunque el aumento comienza a partir de 2015, si veis el gráfico, no sé si lo puedo volver a compartir, a ver. Aquí. Si veis el gráfico, en verdad el aumento más, o sea, empieza a crecer un poco desde 2015, pero el aumento más significativo es a partir de 2016, 2017 y sobre todo, si veis la tabla de aquí, es en 2018 y 2019 cuando las cifras alcanzan números bastante significativos. Y tiene que ver, pues, yo creo que con el deterioro que se ha visto en Colombia. O sea, hay un primer momento, es verdad, hay un primer momento de esperanza, el proceso de paz se concluye, a pesar del no en el plebiscito, a pesar de eso, pues se empiezan a implementar algunos de los acuerdos, se firma un acuerdo de paz, digamos oficialmente, pero ya con el nuevo gobierno que se instaura en Colombia, pues empieza también un acoso, un hostigamiento al proceso de paz desde diferentes perspectivas, ¿no? Y esto ha tenido como consecuencia que se ha disparado la violencia en algunas zonas. Por ejemplo, el asesinato que se está dando en los últimos 2 y 3 años, el asesinato masivo de líderes sociales, líderes medioambientales, líderes políticos. También tiene que ver con la violencia desatada contra excombatientes de la FARC. Y tiene que ver también con el hecho de que es verdad que ha habido un proceso de paz, es verdad que ha habido un acuerdo de paz en Colombia, pero que todo esto sigue dentro de una violencia. No podemos olvidar también que, por ejemplo, aún no hay un acuerdo de paz con la segunda guerrilla más importante del país, con el ELN. Por ejemplo, una de las personas con las que he estado hablando más recientemente, que llegó a Europa hace apenas 8 o 9 meses, viene escapando de la violencia del ELN. O sea que hay un montón de factores que explican que la violencia en Colombia no ha desaparecido y que en los últimos años además parece ser que se ha incrementado, ¿no? Y eso explicaría las cifras masivas de salida tanto en 2018 como en 2019. Sí, efectivamente, esa es una de las causas probablemente que influyen así de manera tan determinada. Y otra curiosidad que me gustaría que nos explicaras es si ha habido, según tu opinión, pues conociendo un poco de cerca, ¿no? el colectivo colombiano, los cambios en la participación después del proceso de paz, ¿no? Digamos que la paz ha sido como un elemento de participación mayor hacia esa vida política o no. Yo creo que sí. Yo he notado, por ejemplo, de cuando yo empecé mis primeros estudios sobre la diáspora colombiana en Europa, a mediados de los 90, luego lo retomé más intensamente alrededor del 2003, 2004, 2005, y luego más recientemente, ¿no? En los últimos años. Entonces yo sí he notado que igualmente había iniciativas anteriormente, pero sin un contexto de ¿cómo explicarlo? Por ejemplo, yo sí noté un cambio muy brusco entre la época, por ejemplo, del proceso de paz de Pastrana, que fracasó y que generó a mi ver, generó entre las personas que yo hablaba, con las que hacía seguimiento, generó una especie de sentimiento de desesperanza. Esto no va a cambiar nunca y no merece la pena seguir trabajando, luchando desde el exterior, sobre todo como Marta comentaba, cuando estas personas que están haciendo este trabajo tan importante como el que hacen ellas, se tiene que realizar a la misma vez que esas personas se tienen que solucionar su vida diaria, cómo integrarse a la sociedad, cómo conseguir trabajo, cómo conseguir ingresos, cómo conseguir que sus hijos vayan al colegio, etcétera, ¿no? Entonces, en verdad, ese tipo de trabajo desde el exterior tiene una exigencia muy grande. Hay que dedicarle muchas horas de forma totalmente voluntaria, etcétera. Entonces, sí yo he notado que en el proceso de paz más reciente
sí generó un sentimiento de que esta vez va en serio, esta vez va de verdad, va a funcionar de alguna manera u otra, ¿no? Aparte de que se le da por primera vez oficialmente un espacio de participación a la diáspora, cosa que antes no habían tenido de forma oficial. Y yo creo que eso es lo que generó que, por ejemplo, iniciativas como el Foro Internacional de Víctimas, que también empezó como una iniciativa muy pequeñita, con apenas 5, yo acudí a las primeras reuniones que tuvieron en Bruselas y apenas iban 6, 8, 10 personas, pues que se haya convertido en la iniciativa que hay, que es hoy día, que tiene sedes en muchos países europeos y fuera de Europa, ¿no? O, por ejemplo, iniciativas como la que comenta Marta, ¿no? Que empezó en 2014, justo cuando empieza a generarse de pronto esa ilusión de nuevo de que van a poder cambiar las cosas para mejor, ¿no? Ciertamente. Muchas gracias. Hay algo que quisiera preguntarle en cambio a Simona. Ella habló sobre la externalización de los hechos victimizantes y que quisiera un poco profundizar, ¿no? Sobre este tema, un poco porque lo que decía ella, ¿no? De los fragmentos de vida, la vida se vuelve el exilio, o sea, tantos pedazos, y cómo unir todos esos pedazos y qué función tiene un poco la externalización de estos hechos victimizantes. Por esto, porque no... Bueno, lo que se ve en la mayoría de las entrevistas es una, como decía, una no elaboración o no comprensión, no un nivel tan alto de elaboración y comprensión de todos los hechos victimizantes que que han pasado a lo largo de, por ejemplo, de la salida del país, del tránsito, de la llegada y etcétera. Porque yo creo que por lo que yo pude registrar más o menos o pude averiguar en las entrevistas, veo que la mayoría de las personas estaban en un proceso de elaboración muy largo, muy intenso, y sobre todo muy, muy doloroso de las razones del exilio y de las razones de la salida del país. Y esto ha tomado muchas energías a la mayoría y mucho tiempo a la mayoría de las personas entrevistadas. Y uno de los elementos que han dado, digamos, han contribuido con una aceleración de este proceso es la posibilidad de reconocerse con otras víctimas y otros sobrevivientes y la posibilidad de participar en el proceso de paz. Esto en Italia ha sido relevante y me voy relacionando con lo que decía también Anastasia. Esto en Italia ha sido muy relevante, yo creo, después del acuerdo y después, digamos, de esta iniciativa de la Comisión de la Verdad de ingresar, de incluir a lo largo del proceso el capítulo sobre exilio. Porque la mayoría de las personas que están en Italia, como trataba de decir, están como muy aisladas, y el temor, el miedo de una relación directa con otros colombianos es aún más fuerte que en otros países. La posibilidad de encontrarse ha dado a todas estas personas ha creado un proceso de liberación y de emancipación del mismo miedo. Y ha ido creciendo la voluntad de participar. Y, por ejemplo, este festival es una de la muestra de la gran voluntad de participación que hay de parte de los colombianos, de contribuir de forma diferente a través de la creación de lenguajes diferentes y a través de la creación también de distintos contenidos al discurso sobre la paz. Y sobre la externalización es muy importante llegar, creo, a un nivel más alto y más profundo de comprensión de lo que ha pasado a lo largo del exilio y de las diferentes etapas del exilio.
porque en la memoria de las personas entrevistadas, todas estas fases son muy confundidas entre ellas, porque no hay como una distinción entre el momento de la salida, el momento del tránsito y el momento de la llegada, porque claro, no hay una elaboración y el trabajo de una elaboración por lo menos profundizadas en algunos de los testimonios, en algunos de los, digamos, de parte de algunos de los testigos, pero por supuesto en otros sí. Entonces, este momento de diálogo entre colombianos puede, y con la ayuda también de la comisión, puede tener, digamos, como propósito y como objetivo también ir aclarando lo que ha pasado y cómo leer lo que se ha vivido después de la salida del país, porque hay una secuencia de hechos victimizantes que empiezan con la violencia en Colombia y que siguen también en las diferentes oportunidades, en las diferentes posibilidades de superación de hechos problemáticos que ocurren también en el tránsito y en la llegada. Y creo que por esta razón hay que considerar estos espacios como una gran oportunidad de elaboración y de comprensión general de lo vivido, también de este proceso digamos, de secuencia de hechos victimizantes que hay que llegar a comprender mejor. Muchas gracias, Simona. Yo creo que, bueno, si ustedes tienen algo que añadir cada una, o quieren hacer un saludo, o quieren preguntarle algo a las demás. A mí me gustaría mucho, ¿cómo decir?, dar fuerza y apoyar y compartir lo que decía también Marta con respecto al rol de las mujeres. Porque también en el caso, antes decía que cada persona entrevistada reconstruía un contexto. Y en este contexto digamos, de violencia o de hechos sufridos, siempre hay imágenes de mujeres mediadoras entre los actores armados, mediadoras entre por ejemplo, la guerrilla y los militares, o también mediadoras entre la persona que ha sufrido un hecho victimizante y el proceso de elaboración que esta persona está realizando. Entonces tienen un rol realmente importante que hay que destacar y valorar. Sí. Pienso que las mujeres somos muy importantes en este proceso. ¿Será eso por lo sensibles? ¿Será por eso de que ciertas cosas innatas? Y la forma también de entender y comprender y con un amor diferente para llegar y expresar. Que nosotros necesitamos hacer como sociedad colombiana, necesitamos comprender, necesitamos reflexionar. Es que es increíble cuando tomamos un testimonio y la persona relata el hecho violento, piensa que ese es el hecho, lo más horrible que vivió. Pero terminas el testimonio, tienes una charla ya después tomando el cafecito y te cuenta otras cosas. O sea, el solo hecho de haber empezado a hablar lo lleva a recordarse de otras cosas y la misma persona a entender, a comprender. Porque es que a veces no hubo tiempo de pensar, no hubo tiempo ni de llorar muchas veces. Entonces, esos espacios donde se piense con tranquilidad, con serenidad, y donde se hayan conclusiones, es un ejercicio que tenemos que seguir fomentando en círculos pequeños, inclusive desde la familia.
irlo llevando. Y el informe final de la comisión va a ser solamente el comienzo, va a dejar, sí, unas bases, unos pilares de convivencia, de reconciliación, pero pienso que la tarea va a ser de muchos años más para que los colombianos comprendamos de que tenemos que sacarnos mucha agresividad que ni siquiera sabemos que la tenemos. Tenemos que, lo digo a título como muy personal, que anteriormente era muy normal escuchar un chiste. Y en Colombia, muy bien, muy gracioso, pero ahora esta visión, con este trabajo interno que he hecho, digo, uy, no, nosotros como somos de machistas, como somos de racistas, como somos en los propios chistes. Entonces, es empezar a reevaluar muchas cosas que se volvieron naturales por las circunstancias que hemos vivido en nosotros y pensar que eso no puede seguir así. Tenemos que cambiar, pero eso se llega es a través de debates, de encuentros, y porque tenemos una sociedad, no solamente en Colombia, sino en el exterior, que no conoce. El que no conoce y no ha vivido, hay que explicarle poco a poco y transmitirle ese dolor, pero mirando casi que a los ojos para que lo logres, llegue un poco, porque vemos de que hace falta más solidaridad y más que nos pongamos en los zapatos de los otros. Y también nosotros mismos como colombianos, encontrar las raíces de todo ese conflicto, los orígenes, y también ver con claridad cuáles han sido los factores externos de otros países, cómo han influido eso en nuestro conflicto. Saber todas las paticas que ha tenido el narcotráfico, saber todas las paticas que ha tenido las multinacionales en nuestro país, los países que producen las armas también. Entonces, pienso que tenemos muchos retos, tenemos mucha tarea que hacer con la sociedad para dejarle a las nuevas generaciones un panorama distinto. No podrá haber un mundo ideal, pero sí mejor a lo que tenemos ahora. En Colombia mejor. El mundo, hasta las sociedades más desarrolladas, se ve también la corrupción, se ven también los problemas, pero indudablemente no se asesina como se asesina en Colombia. Entonces, tenemos unos retos al menos de mejorar muchas situaciones, muchas circunstancias, mejorar las oportunidades para los jóvenes. Es que los jóvenes que no tienen alternativas, que no tienen posibilidades, ¿qué pueden hacer? Tenemos que ir a la raíz de los problemas para poder saber qué induce a un joven tomar un arma o inclinarse por la criminalidad. Tiene que haber educación, tiene que haber salud, tiene que solucionarse muchos problemas, y para eso es tarea de todos, de saber tener un voto de opinión y no un voto comprado. Entonces, de verdad que yo aprecio y mucho la labor de personas como ustedes, Simona, como Anastasia, que no son colombianas y que trabajan tanto por Colombia. Es muy lindo sentir que sienten ese deseo de contribuir a que un país salga de su conflicto y que encuentre la paz. Y hay que visibilizar esa situación que vivimos y mostrarla a nivel del mundo, que nosotros
no somos solo narcotraficantes o solo un problema, o no. Merece Colombia, la juventud de Colombia merece un futuro mejor, merece tener equidad, que un campesino viva tranquilo en su tierra. Necesitamos que ese campesino disfrute, se siente orgulloso de surtir de comida a todos los colombianos, que no salga del campo. Él quiere estar ahí, que los indígenas, ese es su medio, les gusta, les disfrutan su naturaleza, no, dejarlos en su espacio. Desde allí nos dan tanto. Las comunidades afros, como de donde vengo yo, la que tengo aquí en la sangre. Qué lindo terminar todo ese racismo que llevamos y integrarnos más y que el mundo sea todo, que entendamos de que somos todos uno. Muy lindas palabras, Marta. Mire, ya se me pasó los nervios. Sí, ya veo. Ya para el final. Bueno. Para el final, es que a veces le pongo... Bueno, entonces le dejo una última palabra a cada una de ustedes. Anastasia. Sí, yo muy rápidamente también para complementar lo que han dicho Marta y Simona, que me parece muy interesante y muy importante, es que yo creo que bueno, este trabajo que se está haciendo desde el exilio es sumamente importante de cara a, digamos, tres públicos diferentes, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Es muy importante de cara a la misma comunidad colombiana que está en el exterior, de cara a que entiendan, como decía Marta, las diferentes circunstancias de cada uno, los diferentes procesos, las diferentes historias. Creo que va a ayudar mucho también, como decía Simona, a generar un sentimiento de comunidad, de menos fragmentación, de menos desconfianza. Si se consigue que estas historias de eventos como este Memoarte Fest o todos los eventos que está organizando la Comisión en el exterior y las personas que colaboran con la Comisión, que participen la mayor parte de la comunidad colombiana, porque hay mucho desconocimiento entre unos y otros, ¿no? De cara a Colombia también. Yo recuerdo que de los primeros exiliados que empecé a entrevistar a mediados de los 90 en el Reino Unido, muchos de ellos me decían que lo que más querían es que su historia se supiera, porque ellos habían salido de Colombia y apenas ni siquiera su misma familia sabía exactamente por qué habían salido y que querían ese reconocimiento, ¿no? No esa idea de que en Colombia se tenía de que el que salía afuera lo hacía simplemente por ganar mucho dinero y hacerse rico rápidamente, ¿no? Que era esa especie de imaginario cultural que había sobre las personas que salían de Colombia, ¿no? O de que eran guerrilleros, que si salían, si habían tenido que salir era porque algo malo habían hecho, ¿no? Entonces, esa necesidad de que en Colombia sepan toda la casuística diferente, creo que es muy importante. Y de cara también, en el caso de Europa, por ejemplo, a los gobiernos europeos, ¿no? Como una de las gráficas que mostré, la inmensa mayoría de colombianos que están llegando a Europa, no solamente ahora, sino en las últimas décadas, es muy complicado que le den asilo, muy complicado. La persona esta que mencioné que llegó hace poco, que llegó hace unos 8 o 9 meses, me contaba el horror que era el aeropuerto de Barajas, donde sistemáticamente a las personas que llegan de Colombia le dicen directamente, en Colombia hay paz ahora, no tienes por qué pedir asilo. Y los deportan casi inmediatamente. O sea, es una situación muy compleja. Yo creo que hay que hacer mucho trabajo pedagógico de cara a los gobiernos europeos también y a las sociedades donde estas personas se integran. Exactamente. Exactamente. Sí. Totalmente de acuerdo con... Sí. ¿Me escuchan? Sí. Totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Anastasia. Yo creo que otro punto también de reflexión puede ser quizás un cambio de la solidaridad con Colombia desde afuera. Y los colombianos en este momento pueden tener un papel muy importante, porque hay muchas organizaciones
en España, muchas organizaciones en todos los países europeos. En Italia la solidaridad ha sido increíble. Yo soy un testigo de la solidaridad a partir de la época de Uribe y de los 2 mandatos de Uribe. Y puedo decir que ha sido súper fuerte, súper intensa y que sigue siendo así. Entonces quizás un diálogo entre las diferentes solidaridades que están naciendo, bueno, entre la solidaridad que está naciendo, la participación de parte de los colombianos al proceso, un diálogo con esta componente, digamos, con esta parte, y la solidaridad que hay en cada país, yo creo que podría ser súper importante para fortalecer para unir los esfuerzos y también para encontrar maneras diferentes a través de un diálogo, maneras diferentes de hacer, bueno, de construir este proceso, de participar en este proceso. El otro elemento que quería subrayar se refiere al discurso del exilio. Tenemos que tomar conciencia del hecho que, no sé si Anastasia y Marta están de acuerdo, el exilio ha obligado a una distancia física, en muchos casos ha obligado al aislamiento, ha obligado al silencio, en muchos casos ha obligado al olvido, y en este momento se está rompiendo este proceso impuesto por el exilio. Pero al mismo tiempo hay que hacer un trabajo sobre todos los aspectos positivos que han nacido del exilio para muchos colombianos, porque muchos reivindican las diferentes oportunidades y también reivindican la capacidad de enfrentar todas las dificultades. Y en este sentido es muy importante que los colombianos que viven en Colombia conozcan esta historia, así como decía Anastasia. Claro, es cierto. Bueno, entonces yo les agradezco a nuestras 3 invitadas especialísimas de hoy y les agradezco muchísimo sus palabras y sus testimonios, y las invito ahorita a seguir. Vamos a pasar un video de la colectiva de refugiadas, exiliadas y migradas, un grupo presente en España y que tiene un trabajo muy interesante y muy importante también con las mujeres colombianas exiliadas. Entonces, bueno, un abrazo para las 3 y espero que nos veamos pronto. Pues Muchas sí. gracias. Abrazos Chao. también. Gracias. Gracias. ¿Qué le digo yo a Colombia? Que es la mujer que yo más amo, que es mi matria, que se deje cuidar. Hoy por hoy a mi Colombia le quiero decir eso, ¿no? Que somos súper importantes y que todo el mundo se entere que Colombia existe y que está en un proceso de transformación. Hace 5 años estoy como refugiada política en España. Salí de Colombia amenazada en el 2003. Los refugiados políticos conformamos una nación en el exilio. Queremos incidir en el proceso de paz y en lo que son los derechos de las víctimas. Creemos importante desde la colectiva ese reconocimiento a las mujeres para que se nos incluya en la política pública. La colectiva para mí es un espacio de encuentro, de reencuentro y de aprendizaje con las mujeres. Cada una de nosotras traemos unas historias diferentes. Para nosotros los indígenas, sentirnos acogidos, el calor del otro es como lo que nos hace vivir. O sea, grupos hay muchos,
pero la colectiva es un grupo que, por las características de todas las mujeres que están dentro de ellas, me siento como familiarizada. La colectiva genera en las mujeres un espacio de pertenencia y de identidad. Hacemos espacios de reconstrucción y de discusión y lograr de alguna manera tejer un poco la reconciliación. Consideramos que cuando vamos de una en una, de dos en dos, hasta constituirnos en un grupo de autoapoyo, eso nos facilita esa recuperación y todas estas estrategias que venimos desarrollando, ¿no? En donde no se puede descuidar esa parte de apoyo mutuo, de escucha, de acompañamiento. El proceso de las mujeres refugiadas no puede quedar en el anonimato. Por eso uno de los proyectos más importantes que en este momento tiene la colectiva de mujeres refugiadas, exiliadas y migradas es el trabajo que venimos haciendo con el eje de memoria y paz. El eje de memoria y paz de la colectiva tiene 3 grandes proyectos a la vez, que son Mujeres, el teatro como arte sanador, el relato para las historias de vida de las mujeres que estamos en exilio, y el otro proyecto importante del eje Memoria y Paz es un diplomado con un enfoque muy importante, enfoque en género, enfoque en derechos. Necesitábamos encontrar unas formas narrativas que nos dieran cuerpo, que nos permitieran sentirnos cómodas, sentirnos identificadas. Teníamos necesidad no solamente de una expresión artística por sí misma, sino que en realidad contribuyera a sanar una herida que tenemos, que es no poder contar nuestra historia. Sentir que no nos la contamos ni a nosotras mismas y menos a un país que no nos conoce, que no nos escucha. Y es de allí de donde nace este proyecto, Mujeres, el teatro como arte sanador. Trabajar el tema de la memoria en los contextos de conflicto social y armado que hemos tenido en Colombia no es nada fácil. Primero porque siempre nos han negado, la historia siempre se ha contado desde los ganadores, desde los vencedores, y poderlo contar desde la gente del común es todo un desafío. Entonces, para mí el teatro es una herramienta, es un camino, y me permite sanarme, ¿no? Me permite poner palabras a sentimientos, a experiencias, a anécdotas que no las podría decir de otra manera. No, no, debemos huir, hay que proteger a la familia. Me han conmovido también mucho las chicas jóvenes, porque para ellas escuchar nuestras historias, para ellas ha sido como descubrir otra historia de Colombia contada por las mujeres. Somos como la segunda generación, las llamamos nosotras, de continuar en la colectiva. Ese es mi papel como joven. Heredamos ese activismo, heredamos esa lucha, esa reivindicación y heredamos estar en la colectiva. Lo que queríamos hacer era como hacer unos móviles en los cuales cada una pusiera como su historia de vida al servicio de la colectiva. Fue un ejercicio muy lindo porque fue como ponerle a los recuerdos y a las personas que han sido importantes para nuestras vidas un color, una textura. Cada una hizo un pedacito y al final era un gran móvil el que nos componía, ¿no? Fue muy bonito ponerle nombre a esos silencios, a cosas que nunca habíamos hablado, ¿no? A partir de este ejercicio. En mi caso, la memoria no es tan vivencial como a lo mejor lo podría contar mi madre, de que vivió una guerra, de que escuchó y recuerda tal bomba, porque no.
Eso yo lo vivo desde otro punto de vista. Yo sé que hay cosas en mi memoria física que no logro sacar, entonces la colectiva lo que hace aportarme es tocarme esa verdad interior, esa niña interior que hay dentro de mí y decir, oiga, si usted también tiene memoria a pesar de su corta edad. Los recuerdos de Colombia son muy bellos siempre. El olor de las arepas, el café recién colado. De mi Buenaventura recuerdo sus noches que bajaba al mar y veía la luna. Si Colombia fuera una persona, yo no le hablaría, le cantaría. Paría la nueva Berta como acto de transformación como mujer. ¿Qué dejé atrás? El verde de los campos, el aroma de las flores y las frutas tropicales. En la medida que nos vamos recuperando a través del teatro, de la escritura, de los talleres de formación, de reflexionar sobre qué es verdad, qué es memoria, qué es justicia, también nos vamos fortaleciendo individual y colectivamente. He sacado como la fuerza para contarlo y que quiero que se visibilice, porque eso, lo que sucede dentro de las comunidades indígenas a menudo se queda muy, como algo muy callado. Sin contar la verdad de los dolores del exilio, pero también de las potencialidades que las mujeres hemos ido tejiendo en el exilio, no es posible que ese país se reconstruya. El papel de las mujeres refugiadas como víctimas en el exterior, que se tenga en cuenta en Colombia, y construimos un puente que nos permite la comunicación de allí y de aquí. Hacer conciencia de que somos sujetas de derechos. Que no importa de dónde seamos, pero podemos compartir y aprender, sobre todo sanar e ir cerrando ciclos.